Muy buenas, hoy te voy a hablar de las caídas en tu coche, un parámetro en la alineación que puede que desconozcas y que influye directamente tanto en el comportamiento como en el desgaste de los neumáticos de tu coche. Así que si bien quieres un coche que en ciudad coma los neumáticos bien, o bien quieres un coche que en circuito vaya más rápido, seguramente este vídeo te interese, porque te voy a enseñar cómo puedes solucionar unas malas caídas por poco dinero. Primero, y para empezar el vídeo, os voy a hablar qué es esto de las alineaciones y qué es esto de las caídas. Básicamente, la alineación en nuestro coche consiste en colocar las ruedas de forma correcta para que no se desgasten mal. Lo más normal cuando llevamos a hacer la alineación, o más comúnmente llamado paralelo, lo que estamos haciendo es que las 4 ruedas del coche, vistas desde la parte superior, estén apuntando todas rectas, paralelas unas con otras. De esta manera, cuando vamos con el coche por autopista, no se desgastan mal. Aunque al fin y al cabo todo esto es teórico, porque en la vida real es muy difícil ser completamente exacto, incluso muchas veces se recomienda ponerlas un poquito convergentes e incluso un poquito divergentes, depende del coche y el eje. Pero como os digo, las ruedas en general van paralelas para tener un buen desgaste de neumático. Ahora bien, este es el parámetro que más se conoce, pero ¿sabes que hay más parámetros? Algunas de las otras variables son el avance que tenemos en nuestro coche y también la caída de las ruedas. Y esta caída de las ruedas es la variable que vamos a tratar en este vídeo concretamente. Y ya sabéis que me gusta ser lo menos técnico posible para no aburrir, pero voy a explicar rápidamente qué es la caída. La caída de la rueda de nuestro coche sería la inclinación de las ruedas viendo nuestro coche desde la parte frontal o desde la parte trasera. Si la parte superior del neumático está metida hacia adentro y la parte inferior está sacada hacia afuera, estamos hablando de que tenemos caída negativa. Y si es al revés, estamos hablando de una caída positiva. Ahora bien, lo idóneo para tener en nuestro coche, por lo general, es una caída que sea completamente de cero o que sea un poquito negativa, para tener algo de agarre en las curvas. La caída del coche es una cosa que en casi ningún coche se puede regular, y desgraciadamente sí que varía a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿cómo varía esta caída del coche? Pues principalmente varía con el desgaste de los amortiguadores, desgaste de los muelles, desgaste de las copelas. Todo esto hace que la altura del propio coche baje, y por consecuente el coche se va espatarrando poquito a poco. Además hay otros casos, por ejemplo, cuando bajas la altura de tu coche de forma intencionada, metiendo muelles, metiendo una suspensión roscada, y las caídas del coche se acentúan aún más. Y de hecho, en casos concretos como el mío, en los cuales he bajado la altura del coche, tengo unas caídas traseras negativas exageradas. Y ya os digo, esto seguramente os pueda parecer algo raro y demás, pero si nos fijamos en coches de calle, por ejemplo BMWs, todoterrenos que a veces me fijo, tenemos caídas traseras negativas exageradas. Y esto se debe principalmente al desgaste del propio coche, o también a que el coche ha circulado con mucho peso en la parte trasera normalmente. ¿Y en qué se traslada esto? En que el neumático se come mal y se gasta muchísimo más por la parte interior que por la parte exterior. También encontramos casos opuestos, en los que queremos un coche para meterlo a circuito y queremos unas ruedas más espatarradas, para tener un mejor agarre por curva, como por ejemplo tienen los coches de Fórmula 1 o cualquier coche de carreras. Así que si queremos preparar nuestro coche para circuito, también puede ser interesante meter más caída de la que tenemos originalmente, sacrificando el consumo de neumático pero mejorando el paso por curva. De forma que en este vídeo os voy a enseñar cuál es la forma más barata de quitar o aumentar la caída ligeramente en nuestro coche, y así poder solucionar nuestro posible desgaste de neumático malo o mejorar nuestro agarre en curva. Primero de todo os voy a hablar de mi caso concreto. Yo, por ejemplo, en mi coche, en la parte delantera, quería tener unas caídas más agresivas, es decir, que las ruedas estuviesen más espatarradas. Así que cuando bajé mi coche, las ruedas se espatarraron un poquillo, pero aún así quería todavía más caída negativa. Así que, ¿cómo puedo modificar la caída? Pues una de las opciones es con copelas regulables. Ahora bien, esto no lo tenemos en casi ningún tipo de coches, pero yo lo voy a comentar dado que es lo que hice yo en mi caso concreto. Con las copelas regulables, básicamente lo que hacemos es mover el vástago del amortiguador a la derecha o a la izquierda, y de esta manera podemos poner o quitar caída. Ya os digo, cuanto más caída metamos en el eje delantero, la rueda va a tener un desgaste más pronunciado y vamos a tener menos vida útil en el neumático. Aunque ahora bien, gracias a meter un poquito más de caída, el paso por curva y el agarre es mejor. Así que en mi caso esto me parecía buena idea y puse una caída negativa utilizando las copelas regulables. Otra opción para regular las caídas es con tirantes o con brazos que permitan regulación de caída. Y esto, al igual que con las copelas, acaso que no compremos piezas aftermarket que no vienen de origen, o acaso que no tengamos un coche muy deportivo, es bastante raro que encontremos este tipo de regulaciones en coches de calle normales. Por ello, si tenemos un coche y queremos quitar o poner caídas, ¿qué podemos utilizar para no gastar mucho dinero? Pues aquí entran los tornillos excéntricos. Estos tornillos tienen un precio de entre unos 15 o 30 euros, y básicamente lo que hacemos con esos tornillos es modificar la colocación de la mangueta respecto al amortiguador. Desde luego no es que sea el método más preciso e incluso tampoco es el mejor método de todos, pero nos hace la función y si están bien instalados no tiene que haber ningún tipo de problema. Así que en este vídeo os voy a enseñar cómo utilizarlos.
Primero de todo os voy a enseñar cómo es el tornillo excéntrico. Y a diferencia de cualquier tornillo concéntrico, cualquier tornillo normal, en este caso no tenemos un tornillo simétrico. De hecho, si lo estáis viendo, tenemos una pequeña bombación que está en un lateral del tornillo, mirándolo desde perfil para que nos entendamos, mientras que el centro no corresponde con el centro de esa bombación. ¿Con esto qué vamos a hacer? Pues con esto vamos a desplazar la mangueta de nuestro coche. Y depende si ponemos esta bombación mirando hacia afuera o hacia adentro, la mangueta mirará hacia un lado o hacia otro. Es más, antes de seguir os voy a enseñar la caída que tenía antes y la caída que tengo ahora. Como veis, el cambio es bastante notable. De hecho, tenía 3 grados en la parte trasera, mientras que ahora la rueda está casi completamente vertical, dejando la caída con bastantes pocos grados negativos. Ahora bien, ¿cómo he instalado esos tornillos? Pues lo primero que hay que hacer es levantar el coche, quitar la rueda y después aflojamos el tornillo inferior de la mangueta y quitamos el superior. Aquí estáis viendo cómo quito el tornillo superior, el cual básicamente actúa como un pasador. Y aquí estáis viendo la diferencia entre el tornillo de origen, que por cierto en mi caso es de métrica 15, por el tornillo excéntrico que he comprado. Y es que en este tornillo excéntrico la métrica no se mide por lo que viene a ser el diámetro de la parte con rosca, sino por el diámetro más ancho que encontramos, el cual es de 15 milímetros. Y este tornillo tiene diferentes partes. Primero de todo, que tiene pinchitos para agarrarse bien al amortiguador y que no se suelte. Y segundo, tenemos una marquita y una hendidura por la parte central, la cual nos va a ayudar a meter un poquito de caída. Depende si queremos quitar caída o ponerla, tendremos que colocar la arandela mirando hacia adentro o hacia afuera. Yo en mi caso concreto, como quiero quitar caída, tengo que poner la marca de la arandela mirando hacia afuera. Así la pequeña muesca empujará a la mangueta hacia afuera. Vamos a instalarlo, que seguro que así lo entendemos mejor. Primero de todo, metemos el tornillo como si fuese un pasador y nos vamos a dar cuenta que al principio entra muy bien, pero luego la parte de la hendidura va a entrar un poquito peor. Así que tendremos que centrar bien la mangueta con el amortiguador para meterlo. Una vez tenemos hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer es emplazar las arandelas de la manera correcta para quitar o para poner caída. Como os he dicho, en nuestro caso, para quitar caída tenemos que poner la parte de la arandela mirando hacia afuera. Así que en este punto tendremos que apretar el tornillo lo suficiente hasta que las arandelas se queden medianamente fijas, las dos apuntando hacia el mismo lado, en nuestro caso hacia afuera. Y ahora viene la parte más interesante de todas, ajustar la caída. Y para ajustar la caída lo que tenemos que hacer es girar el tornillo, no la tuerca, que es muy diferente. Así que en mi caso cogemos una llave de 17 y en la parte derecha, la cual gira al tornillo y no a la tuerca, vamos a ir girándola hasta que notemos que la caída está a nuestro gusto. Aquí, como estáis viendo, depende del giro que estemos dando al tornillo, la mangueta aumenta o pierde caída. Y por último, lo que tenemos que hacer cuando encontramos el punto de caída que queremos es apretar el tornillo a un par en concreto. El par al que tenemos que apretar nuestro tornillo será diferente dependiendo del diámetro y demás, así que esto lo tendremos que mirar en las instrucciones de nuestro tornillo. Y en sí, esto ha sido todo. A modo de conclusión os puedo decir que los tornillos excéntricos, si tenemos poco presupuesto y no tenemos opciones para modificar la caída de otra manera, sinceramente es una opción muy buena debido a su precio. Aunque en caso de poder, si podéis utilizar brazos regulables o copelas regulables, siempre será la mejor opción. Aunque ahora bien, también quiero saber tu opinión. ¿Has probado tornillos excéntricos? ¿Qué tal es tu experiencia con ellos? ¿Los conocías antes? ¿No los conocías? Coméntalo aquí abajo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y también sígueme en Instagram para no perderte las últimas noticias. ¡Hasta luego!